Qatar enviará gas natural licuado a Alemania. Bienvenidos a Economía. El acuerdo de 15 años llega en el marco de la crisis energética causada por la invasión rusa de Ucrania. La semana pasada, Qatar firmó un acuerdo con China de casi 30 años, todo un récord en el sector. Los esfuerzos de Alemania para asegurar el suministro de gas tras la invasión rusa de Ucrania parecen dar sus frutos. Qatar suministrará a Alemania a partir de 2026 y durante 15 años gas natural licuado por el puerto alemán de Brunsbüttel, en el Mar del Norte. Qatar Energy y ConocoPhillips firmaron un acuerdo que asegura la importación anual de hasta 2 millones de toneladas de GNL. 15 años está muy bien. Obviamente parecen buenas condiciones. No me molestaría que los contratos sean de 20 años o más, pero las empresas deben tener en cuenta que las compras de Alemania disminuirán en algún momento si queremos cumplir el objetivo de emisiones. Eso es de público conocimiento. Habeck agregó que las empresas alemanas están asegurando el abastecimiento de diferentes proveedores y que Qatar es solo uno de ellos. El país del Golfo posee la tercera reserva gasífera del mundo, después de Rusia e Irán, lo que posiciona a Doha y a Teherán como líderes en exportaciones energéticas. Este acuerdo con Alemania tiene lugar poco después de que Qatar firmara un contrato de mayor envergadura con China por 27 años. El acuerdo se convierte en el primero de Qatar con un país europeo a largo plazo, pero la semana pasada China y Qatar firmaron un acuerdo récord. ¿Y cómo transforman estos contratos el mercado del gas natural licuado? Nos lo cuenta nuestro compañero José David Navarro. Pues poco a poco lo van a ir transformando, ¿no? Ahora mismo el mercado del gas natural licuado es muy volátil. Lo hemos dicho algunas veces, barcos que incluso cambian de rumbo porque encuentran un mejor contrato, es decir, más dinero sobre la mesa, o incluso barcos que esperan en la costa hasta que en el mercado spot esos precios aumentan para entregar ese gas. Así que ese contrato, por ejemplo, con China, entre Qatar y China, es una forma que puede tener Qatar de mostrar al público, ¿no?, los beneficios que tiene firmar acuerdos a largo plazo que hagan de ese mercado que ahora está adquiriendo tanta importancia, más estabilidad, no solo en los precios, también en el suministro de gas. Esa riña o esa competitividad entre el mercado europeo y asiático se va a mantener por bastantes años, hasta el 2026 aproximadamente, cuando un país como Qatar pondrá en el mercado más gas, cuando se espera que aumente de los 77 millones de toneladas a 110 millones de toneladas su capacidad de suministrar el mercado. Más temas. El presidente Joe Biden avisó este martes que una huelga de ferrocarriles podría poner en peligro la economía de Estados Unidos y pidió al Congreso que intervenga antes de que se produzca ese parón que podría empezar el próximo 9 de diciembre. Con la ayuda del Gobierno, las dos partes ya alcanzaron en septiembre un acuerdo tentativo que recogía una subida de salarios del 24% para los trabajadores, así como formalidades para permitirles ir al médico sin ser penalizados, como hace el sistema actual, que no contempla días por enfermedad. Los trabajadores de 8 sindicatos del sector ferroviario han votado a favor de ese acuerdo, pero 4 sindicatos lo han rechazado y en los últimos días han amenazado con convocar un paro justo antes de las Navidades. Conocemos los detalles de esta crisis que asoma en Estados Unidos con Ana Nieto, nuestra analista allí en la Bolsa de Nueva York. Ana, ¿por qué esta huelga dispara las alarmas en Washington y qué puede hacer el Congreso? Pues dispara las alarmas porque los cálculos es que podría llegar a costar hasta 2.000 millones de dólares diarios a una economía que está en un momento bastante frágil. El presidente Biden, que normalmente apoya a los sindicatos y tiene una amplia base de votantes entre ellos, dice que esta huelga puede afectar el trabajo de casi 760.000 personas solamente en las primeras 2 semanas de paro, y eso le preocupa y mucho. También preocupa que se vuelva a alterar la cadena de proveedores y eso pase una factura muy importante a la economía, porque el 30% de las mercancías que se transportan en este país es por ferrocarril. Eso es un problema sobre todo a últimos de año, que es cuando se espera un amplio consumo. Por parte del Congreso, lo que se puede hacer, y probablemente se haga mañana, porque así lo ha dicho la líder de la Cámara de los Representantes, es que se haga ley el acuerdo que se alcanzó con mediación del Gobierno y que aceptan 8 de los 12 sindicatos del sector. Y Ana, ¿cuál es el principal escollo en las negociaciones con los sindicatos?
Pues no es salarial. El problema es la rigidez de los horarios y sobre todo la falta de días por enfermedad que no existen en este sector, que no contemplan las negociaciones y tampoco contempla siquiera el acuerdo con el que se intermedió la Casa Blanca para este problema en verano. Ahora mismo los sindicatos estuvieron proponiendo 15 días, que es un máximo que los empleadores no han aceptado, solamente han contestado con un día, y eso les deja en una posición muy desventajosa. La mayor parte de los empleadores ofrecen muchos más días de baja por enfermedad o para ir a los médicos. Ahora, ¿qué se hace? Se piden vacaciones pagadas, es decir, que al final los empleados del ferrocarril no tienen tantas vacaciones como el resto. Para quienes están diciendo que esto no debe ser así, para los sindicatos que no aprueban este contrato, esto lleva a pensar que transmite la idea de que estas empresas están trabajando con unos costes laborales muy bajos y unas plantillas muy ajustadas. Gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. Otro asunto, la aviación comercial rusa se ha visto directamente impactada por las sanciones económicas impuestas por Occidente al Kremlin tras el inicio de su guerra contra Ucrania. Gigantes de la aviación como Boeing y Airbus llevan desde marzo sin despachar piezas a sus socios en Rusia. A pesar de las sanciones y de la interrupción del suministro de componentes esenciales, las aerolíneas rusas siguen operando. Aunque el número de pasajeros ha descendido entre un 15 y un 20%, la mayoría de los pasajeros de cabotaje no nota grandes cambios. En lo que respecta a la flota en activo, siempre va a pasar un tiempo antes de que se noten consecuencias, porque siempre hay reservas de piezas de repuesto y hay aviones que pueden reutilizarse. Antes del estallido de la guerra, las aerolíneas comerciales rusas operaban más de 800 aviones de pasajeros construidos en Occidente. Más de la mitad gestionaba rutas comerciales, pero con las sanciones la mayoría de estos vuelos se ha suprimido. Las rutas internacionales eran muy lucrativas, una de las fuentes de ingreso más importantes. El brusco corte de este flujo de dinero fue muy grave. Y por otro lado está la industria de la aviación. Se ha vuelto muy difícil proveer repuestos a los aviones que vuelan ahora. Ya antes de la guerra, las aerolíneas rusas tenían dificultades para conseguir repuestos. Un piloto grabó este video hace un año. En él se ven anotaciones amarillas con las letras INOP, es decir, inoperable. La situación empeoró considerablemente desde la guerra. Y proyectos de prestigio como el MS-21 y el Superjet Sukhoi 100, ambas aeronaves de construcción rusa tienen un talón de Aquiles. Dependen en gran medida de los motores y la aviónica de fabricación occidental. Ni el MS-21, que se construye con componentes extranjeros, ni el Superjet 100, que también se construye con piezas extranjeras, pueden producirse ahora mismo en Rusia. La falta de acceso a componentes críticos significa que la aviación rusa será en los próximos años una sombra de lo que fue. El Tren Maya es el proyecto insignia del gobierno de Manuel López Obrador. El mandatario quiere potenciar la industria turística de la península de Yucatán. Se trata de un proyecto controvertido por el fuerte impacto ambiental en el ecosistema selvático y en los depósitos de agua subterránea, en el que participan inversionistas europeos como la empresa alemana de ferrocarriles. Esta es la franja de 90 metros de ancho para el Tren Maya, poniendo en peligro un ecosistema sensible. Así lo denuncia el biólogo Roberto Rojo, quien nos acompaña a las obras cerca de la turística Playa del Carmen. El gobierno no esperó a los informes medioambientales ni a la aprobación final antes de talar la selva tropical. Se estima que se cortaron 9 millones de árboles. La fragmentación es el principio del fin de los ecosistemas. No hay otra palabra para decirlo, es un ecocidio que no debió haber sucedido. Una preocupación que el presidente mexicano no comparte. Los videos promocionales prometen puestos de trabajo y riqueza. El trazado está diseñado para llevar a los turistas desde las playas hasta las ciudades y pueblos mayas a lo largo de 1.500 kilómetros de vías. Los críticos afirman que se están haciendo muchas cosas mal.
Entre otras, porque el mayor tesoro de este lugar se encuentra bajo tierra, en los llamados cenotes, unas reservas de agua dulce vitales para los animales y la selva. Cualquier construcción que se haga en esta región que llegue a este lugar va a afectar el acuífero. A los ecologistas les asombra que empresas europeas, incluida una filial del operativo ferroviario alemán Deutsche Bahn, hayan aceptado colaborar con el proyecto. La disputa llegó a los tribunales, pero tras una breve paralización de las obras, las excavadoras regresaron. Las autoridades rechazan las acusaciones y nos muestran los permisos. Afirman que se han plantado muchos más árboles de los que se talaron. Es una obra absolutamente legal, es una obra totalmente amigable con el medio ambiente y es una obra que va a generar mucho desarrollo social. Algo que no abunda en la península de Yucatán, donde apenas hay trabajo. El tren podría traer movilidad y empleos, como señala Deutsche Bahn. Además, asegura no ser responsable de la protección del medio ambiente, sino que su papel se limita a un asesoramiento por el que cobra 8,6 millones de euros. Rojo quiere mostrar a los alemanes los daños que los proyectos turísticos han causado en el pasado. Algunas ciudades costeras crecieron tan rápidamente que la basura y las aguas residuales envenenaron los bosques. Para turismo, a los dueños solamente, y la población va a seguir con su nivel de vida igual o peor. Los ambientalistas han perdido esta batalla, aunque esperan evitar la deforestación en otras partes de la línea. No están en contra de los trenes ni del progreso, sino de un proyecto que perjudica el entorno. Punto y final de este informativo económico, pero tenemos mucho más para ustedes dentro de muy poco. Gracias por estar ahí. Sigan con DW.